Bienvenidos a Cátedra Cultural, el espacio donde la cultura no se explica, se vive. Cátedra Cultural, el programa que une la educación y la cultura. Porque la televisión necesita más cultura, por eso llega Cátedra Cultural. Sean todos bienvenidos a nuestro programa y hoy saludamos muy especialmente a todos los televidentes que se están conectando a través de la TVT Canal 33 en Madrid. Y extendemos también un fuerte abrazo allá a mi amado país Colombia, a todo Hispanoamérica, que se están conectando remoto a través de la señal en directo, en vivo del Canal 33. También para todos los radioescuchas y especialmente los de la casa, los de Radio Intercontinental. Pero saludamos, no menos importante, a la radio de Hispanoamérica en el programa Ritmos y Palabras, a la emisora Radio Conciencia 3.3, donde también tengo el gran privilegio de acompañarlos desde la comunicación. Hoy con un programa de lujo, un gran invitado que nos reforzará ese tema educativo y ese tema cultural. Pero antes de hablar y presentarlo a él, quiero darle la bienvenida a mi gran compañero de esta aventura cultural. Les estoy diciendo nada más y nada menos que mi amigo, esa gran persona a la que tanto admiro, Juan López, conciliario de Educación del Ateneo de Madrid. Ese hombre que un día se vinculó con este proyecto. Cátedra Cultural nace de esa emoción personal de un artista de llevar a todos vosotros un programa que hablase de educación y de cultura. Y cuando le trasladé el proyecto a Juan López como experto de educación, no por ser una figura del Ateneo, porque el Ateneo es muy importante como referente cultural para España y para el mundo, sino como persona, como ese profesional digno que quería que me acompañara aquí en este programa. Se ilusionó tanto como yo y me dijo: Julieta, qué bueno que vamos a hacer juntos un programa donde no tenemos asesores externos, no tenemos sino nuestro amor por la cultura y nuestro amor por el arte y la educación. Y así, con el aval y la autorización del presidente del Canal 33 que acogió esta propuesta, estamos aquí con todos vosotros, que aprovecho y les cuento que estamos felices porque somos el programa top en este momento. Gracias a ustedes, todos los televidentes, todos los seguidores que nos están acompañando en directo y en diferido también, porque nos están siguiendo por el canal de YouTube. Y ya llevamos más de 1000 visualizaciones. Estamos superando inclusive las expectativas. Gracias por hacer posible este programa y este viaje literario. Sin más, Juan, a ver, un saludo especial para todos los que están ahí conectados a través de este gran Canal 33. Sí, hoy tenemos una autoridad educativa con un largo recorrido profesional que abarca efectivamente los dos grandes ámbitos de la cultura y de la educación. Como inspector de educación, un gran conocedor del sistema educativo, como escritor y catedrático de lengua y literatura española, un gran conocedor de la cultura y además con responsabilidades diplomáticas en la Embajada de España en Praga como agregado de educación, y Praga va a ser importante esta tarde porque una de sus obras dentro de la trilogía que está elaborando es precisamente Sinfonía de Praga. Le damos las gracias a Demetrio por haber querido acompañarnos esta tarde. Bueno, y antes de entrar en materia, yo sí quiero que saludemos a nuestro invitado, Demetrio Fernández González, agregado de Educación de la Embajada de España en Praga. Bienvenido y salude a todos nuestros invitados. Buenas tardes, y en primer lugar permítanme que les agradezca efusiva y sinceramente el tener la ocasión de estar sentado aquí un rato con ustedes y con todos los telespectadores.
Para una persona como yo, un rótulo como cátedra cultural me dice mucho, y si además vamos a reflexionar sobre educación y sobre cultura, me dice mucho más todavía, puesto que mi vida personal, mi vida profesional, en gran medida ha estado dedicada a la educación, desde los viejos tiempos, ya hace casi 45 años que accedí a la cátedra de lengua castellana y literatura, como ha comentado Juan López, pero luego asumí responsabilidades en las instituciones educativas, asumí responsabilidades en la Inspección de Educación durante muchísimos años, 38 años en la Inspección de Educación, y finalmente, el pasado 7 de enero, pasé ya una vida distinta, que es la vida del jubilado dichoso y feliz, pero no ignoro todo lo que hice en esos años, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la cultura, y especialmente desde el ámbito de la literatura, que es un poco en este momento el objeto que me mueve, que me motiva cada uno de los días, y si tenemos ocasión de hablar de ello, de educación y de cultura, para mí será un placer, más concretamente de literatura. Y si me mencionan Praga, yo de Praga estoy enamorado. De Praga de día es maravillosa y de Praga de noche es mágica. Cualquiera que haya estado en Praga creo que me dará la razón. Si tenemos ocasión de hablar de ello, maravillosamente. Un placer y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esa invitación que le hace Juan López, conocedor de esos grandes personajes y sobre todo de esas personas que impactan positivamente desde el ámbito de educación y cultura a la sociedad, que es lo que buscamos a través de este programa. Les contaba que hoy hablaremos de un tema esencial, que es la importancia de la educación y la cultura como dos pilares que jamás se deben dividir, que jamás se deben de separar. Y antes de que Juan López nos haga la presentación oficial del currículum y de la persona que nos acompaña, yo quiero adelantarles una noticia a todos los que nos están escuchando, y es que Cátedra Cultural recibe su primer galardón. Juan, recibimos el primer galardón el sábado en Getafe, donde se hace la premiación del evento internacional de poesía Nicita Stănescu de Rumanía en unión con Europa e Hispanoamérica. Y voy a leer textualmente el galardón que recibiremos y que compartiremos el próximo programa con todos. Para no caer en imprecisiones, dice: la filial de prensa cultural de Bucarest de la Unión de Periodistas Profesionales de Rumanía otorga en el marco del Festival Internacional de Poesía Nicita Stănescu el galardón a la excelencia periodística al programa Cátedra Cultural del Canal 33. Este galardón no es solo nuestro, es de todos, de ustedes, nosotros y un equipo de trabajo, porque cuando juntos desde el arte, desde la cultura y desde la educación unimos fuerza, alcanzamos este reconocimiento. Juan, entremos en materia, empecemos a hablar con esta persona que hoy está aquí compartiendo con todos vosotros y que tiene tanto que enseñarnos y transmitirnos acerca de la educación. Demetrio, una primera pregunta para contextualizar Sinfonía de Praga, luego hablaremos de tu siguiente obra dentro de la trilogía de los papeles de Walter Benjamin. ¿Cuál es tu experiencia desde el punto de vista de responsabilidad diplomática en Praga y hasta qué punto eso te influyó para crear Sinfonía de Praga o no fue así? ¿Cuál fue la motivación para escribir Sinfonía de Praga? Permítaseme hacer una referencia previa, y es de dónde venimos para saber a dónde llegamos. Yo siempre recordaré, y así aparece en las solapas de todos mis libros, esas tierras de origen. A veces se me presenta como hijo de su padre y de su madre, lo cual yo creo que es muy legítimo y muy loable, y yo siempre lo reconozco, desde las riberas del Corcos y del Esla, en las tierras leonesas, desde Villa y Viera, a la vez como hijo de esa tierra leonesa, pero como ciudadano del mundo. En consecuencia, desde aquellos lugares rurales en los que yo nací, una de mis aspiraciones era progresar en la educación, y eso creo que lo fui logrando poco a poco, inicialmente en filología hispánica, y llegaremos a Praga, pero claro, para llegar a Praga hace falta un largo trecho con carácter previo. Filología hispánica en Madrid. Yo sé por qué vine a Madrid.
Vine a Madrid en ese momento desde Bilbao, mis padres emigraron a Bilbao desde León y mi objetivo era venir a Madrid porque yo quería llegar a la Villa y Corte. Y la Villa y Corte, en el año 75, hace ya 51 años, cuando yo llegué aquí había una persona muy mayor que estaba intentando sobrevivir o agonizar en el Hospital de la Paz, porque se han conscientes de un poco de aquellos tiempos. Mi objetivo era venir a Madrid para ser escritor. Yo no quería ser otra cosa que escritor. Enseguida me di cuenta de que eso no era tarea fácil y en consecuencia me dediqué a poder ejercerlo más y mejor que pude en el ámbito de la función pública a través de la Cátedra de Lengua Castellana y Literatura. Inmediatamente ya asumir responsabilidades en la dirección de los centros, integrarme en la Inspección de Educación, donde he sido un inspector de educación feliz, y creo que Juan, usted entenderá perfectamente eso, porque ha ejercido también ese oficio durante muchos años, y creo que también feliz en ese invento. Y ese oficio me llevó, afortunadamente para mí, a la República Checa, a Praga. Me llevó como agregado de educación en la Embajada de España, y pude conocer lo que fueron los países de Europa Central y del Este, en aquellos años, que venían desde la égida comunista, desde los tiempos extraordinariamente difíciles. Recuerden ustedes el Pacto de Varsovia, recuerden ustedes el telón de acero, recuerden ustedes todo lo que hubo y que a veces, como han pasado ya unas décadas, puede parecer que está lejano. No está tan lejano en el tiempo, yo lo he vivido personalmente. Y a lo mejor lo estamos viviendo otra vez en estos tiempos de ruido y furia, en lo que estamos viviendo, si tenemos ocasión de comentar algo. Cuando yo llegué a Praga, mi objetivo, mi encomienda oficial como responsable de educación en la Embajada de España era favorecer la lengua y la cultura española en aquel territorio, en aquel entorno. Lo mismo que hacían otros compañeros en otros lugares o países del mundo, o lo mismo que hacían las embajadas de España en diversos países y lugares, o lo mismo que en alguna medida hace y promueve el Instituto Cervantes en aquellos lugares donde está ubicada sedes del Instituto Cervantes. En consecuencia, yo llegué a Praga con una enorme voluntad y creo que decir esfuerzo, entre otras cosas, de aprender el checo, de aprender la lengua de ese país maravilloso, que es República Checa, ya en ese momento extinguido. Checoslovaquia ya se había dividido, recuerden ustedes a Havel, recuerden la revolución de terciopelo así llamada, y ya República Checa era un país diferenciado e independiente, y en ese momento allí, ¿cuál era el objetivo? Hacer que la lengua española, que nuestra cultura, y nuestra cultura española no es solo de España, mucho menos solo de Castilla, es la cultura que une a aquellos países hispanoparlantes. En consecuencia, ahí cooperábamos, y creo que Julieta lo entenderá muy bien, todos los países que tenemos una lengua compartida. Sí. Y somos muchos países y somos muchos millones. Por eso mi trabajo fue fácil, no solo como español o como representante diplomático a estos efectos, sino integrado en una enorme magma de lengua y cultura española, hispánica, el castellano y la lengua española. A través de las secciones bilingües, es el elemento más significativo en las grandes localidades, en Praga, en České Budějovice, en Olomouc, en Pilsen, en Ostrava. Tenemos un gimnasio en cada una de ellas, prestigioso, donde promovemos la lengua y la cultura española, pero también en el sistema educativo checo y también en múltiples actividades, el teatro, por ejemplo. Para esos países, para los países de Europa Central y del Este, el teatro forma parte de su núcleo duro, de su corazón. En consecuencia, un festival internacional de teatro en español. Y a partir de ahí, otras becas, ayudas al estudio, favorecer la incorporación a la Universidad Española en Granada, en Madrid, en Jaén, en Salamanca, de jóvenes estudiantes checos a través de nuestra hermosa lengua y cultura española. Querido, y a partir de ahí... Eso, querido inspector, tenemos ahí tu obra, que hemos venido a presentarla, vamos a ello. A partir de ahí, literatura. Sean conscientes de que yo me ubico en la Embajada Española, en la calle Badenijo, y al lado teníamos la Embajada israelí, la Embajada de Israel. Y yo no sé si busqué una novela o una novela vino a buscarme a mí, porque inmediatamente reflexioné y analicé sobre la historia del edificio de la Embajada Española en Praga, una historia compleja y heterogénea. El siglo XX no ha sido un siglo fácil en el centro de Europa, como todos bien ustedes saben, y ahí había un elemento a no ignorar, y al lado tenía la embajada israelí, y en la embajada israelí, la embajada de Israel no es una embajada cualquiera en centro de Europa, y mucho menos en República Checa, y ahí había una mujer que se llamaba, o se presentaba como Meme,
que no lo decía, pero estaba vinculada a los servicios, estaba vinculada al Mossad. Y en la historia del edificio de la Embajada Española en Praga, parece que estuvo vinculada a una persona que se llamaba Lieser, y esa muchacha que se llamaba Lieser se apellidaba Einstein. Sí, piensan bien, Albert Einstein. Era hija de Albert Einstein y de Mileva Maric. O sea que tu novela es una novela de espionaje. Es una novela heterogénea, es una novela compleja, es una novela, yo creo que al margen del canon establecido, porque es una novela que parte de mi concepción de la novela, una estructura compleja donde todo se integre, y pensaría en Chekhov para reflexionar sobre ello, ou tout se tient, que dicen los franceses, una peripecia motivadora para el lector. No puede haber escritor, no puede haber literatura sin lector. Una voluntad de estilo. ¿Por qué? Porque escribir no solamente es juntar palabras, unas palabras compartidas y comunes en nuestra lengua española, es juntarlas de una determinada manera, la voluntad de estilo de cada uno de los escritores, y luego una anagnórisis final, un descubrimiento final de que allí está sucediendo algo que contamos del pasado. La novela se sitúa de 1930 a 1945, y todos ustedes serán muy conscientes de cuál era la Europa de 1930 y cómo concluyó 1945. En el medio hubo una tremenda guerra mundial, hubo un exterminio o una voluntad de exterminio de la población judía, etcétera, etcétera. Era contar desde el presente, desde el siglo XXI, el pasado no tan lejano. Eso iba a decir, que una realidad muy actual, ¿no? En versión distinta, y seguramente eso te llevó, digo, porque estamos hablando del mundo israelita, a Walter Benjamin. Correcto. Tanto Sinfonía de Praga, que es la novela en la que estuve trabajando 7 años, desde los tiempos checos hasta mi retorno a Madrid a partir del 2013, yo pensé que aquella novela, que es una novela y que es autónoma y es autosuficiente, espero, formaba parte de una trilogía en la que 3 obras, trilogía, se vayan complementando, se vayan conjuntando, y entonces empecé a trabajar ya con el segundo proyecto. Una vez se publica Sinfonía de Praga, deja de ser ya propiedad del autor y pasa a ser propiedad de los lectores, de los receptores, de quienes tienen a bien acceder a la misma. Pero entonces yo le hago un paréntesis ahí. Faltaría más. Esa novela, Sinfonía de Praga, tiene mucho que ver con la experiencia vivida suya en Praga. ¿O hace parte solamente de un proyecto de investigación? ¿O es donde el autor se devela y traslada en letras para sus lectores lo que vivió, lo que sintió? Porque estamos hablando de Praga como una gran ciudad de arte, de cultura, y eso usted logra contarlo a través de las páginas de la novela. Ese era el objetivo primigenio, el originario, contar la Praga que yo viví, pero contar la Praga que vivieron otros, 1930-1945, piensen en Kafka, que ya había muerto, pero estaba Masbrod, estaba aquella cultura del final del Imperio Austrohúngaro y de la desmembración de ese imperio después de la Primera Guerra Mundial y el crecimiento de diversas naciones en su territorio, en su entorno. Y a partir de ahí pero contarla desde el presente. ¿Por qué? Porque el pasado está bien, acceder a él, pero para reflexionar desde el presente, y creo que con una perspectiva para organizar el futuro. Cuenta a la audiencia quién es Walter Benjamin, para que puedan entender lo que has querido hacer con la novela. Correcto. Una vez concluida Sinfonía de Praga y puesta a disposición de los lectores, entendía que había un elemento que podía complementar muy bien la obra anterior y reflexionar sobre ese pasado no tan lejano en el tiempo, y en el que yo estaba profundamente interesado. Y ahí surgió Walter Benjamin. Walter Benjamin es creo que le conocen perfectamente todos ustedes, es un erudito, es un intelectual, es un investigador, es un crítico de la obra literaria, es la persona que mejor supo reflexionar sobre el presente y sobre la modernidad. Nacido en Alemania, nacido en Berlín, vinculado a la burguesía judía de Berlín, que no era muy consciente de ser judía y que empezó a ser consciente de que eran judíos a partir de 1933, y evidentemente ya saben lo que en el año 33 sucedió en Berlín con el ascenso al poder o a la Cancillería de Hitler.
Claro, Walter Benjamin inmediatamente tiene que salir del país en el año 33, se va a refugiar a París como tantas otras gentes, como Hannah Arendt, que es la que mejor describe. Hannah Arendt tenía una relación magnífica y maravillosa, la llamaba Benji. Coincidieron en París y luego coincidieron a partir de 1940, cuando Alemania ocupa Francia y ocupa París. Tiene que salir inmediatamente de allí, va inmediatamente a Lourdes, pero luego va a Marsella, buscando, como tantas ratas enjauladas en ese momento, salir de la Europa que estaba siendo aplastada por la bota nazista y por una determinada concepción. Un intelectual de izquierdas y judío. Evidentemente eso no era posible. Demetrio, tú que eres catedrático de lengua y literatura, ¿cuál es el género literario por ahí te gusta mucho hablar del género literario y como ejemplificación del mundo convulso que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es el género Evidentemente... ¿Es biográfico? Yo la concibo como novela. Quiero decir, novela es un género proteico. La novela es el género literario menos definido, ni siquiera por el canon. Pero también es legítimo incluso conocer el canon para reformarlo, para innovarlo, para transformarlo. Entonces, tanto en Sinfonía de Praga como en los papeles de Walter Benjamin, yo lo que he construido para los lectores es una novela, pero novelas singulares, unas novelas que en buena medida se apartan del canon. En consecuencia, ¿qué quería contar ahí? Quería contar sobre todo, en esta segunda, en los papeles de Walter Benjamin, el manuscrito que Walter Benjamin comenzó a escribir el día 15 de julio de 1940, cuando cumple 48 años. Él entiende que en el riesgo de conflagración que en ese momento había en Europa, era, voy a escribir mi legado, lo que quiero transmitir a la posteridad. Los últimos meses aciagos, durísimos, difíciles en la Francia ocupada o controlada por el régimen de Vichy, él está escribiendo su legado para la posteridad. Cuando viene en septiembre de 1940, cruzando los Pirineos en el sentido inverso a la que acababa de hacerlo Antonio Machado y los que habían perdido la guerra civil, viene a Portbou y allí, cuando quieren devolverle a Francia, se suicida, reitero, se suicida y muere. Y él llevaba allí su cartera, su maleta, su legado. Ese legado que todo el mundo hemos buscado es el que se da a conocer en esta novela, novela ensayística, novela filosófica, novela erudita, novela literaria, no, pero novela. Y con todos los manuscritos de esa cartera, que es una investigación a su vez fluida, porque la novela verdaderamente es entretenida, se lee muy bien, hay un personaje con una gran resistencia frente a los acontecimientos y a la vez con un gran sentido vital y un gran filósofo de la vida, ¿verdad? Y ese es un gran testimonio. Bueno, Julieta. que le contáramos a la audiencia y sobre todo a los jóvenes, ¿qué mensaje interno hay en estas dos obras para ellos? A ver, ¿qué legado vamos a dejar en esa juventud? ¿En qué vamos a inspirarlos? Porque, a ver, cuando leemos a nuestro invitado nos damos cuenta que es un hombre que ha sido docente, que trae en su alma ese amor por las letras, ese amor al conocimiento y sobre todo de entregarlo, de darlo. Entonces me imagino que ese mismo amor es traducido en sus obras para que deje un legado y que a mí me encantaría que él nos contara si ese legado va guiado hacia la juventud, hacia esa nueva generación que nos preside. Entonces cuéntenos, ¿qué pueden encontrar los jóvenes para que no solamente los lectores seamos los amantes de la literatura, los que ya estamos en este camino, sino los que apenas van a iniciar? Correcto. Si me permite, yo querría partir de una reflexión desde la educación. Muy bien. Yo he estado vinculada a la educación durante 44 años y en estos 44 años he sido, creo que, una persona afortunada, que siempre ha tenido un lema, que no es personal, es un artículo de la Constitución española, es el artículo 27.1. Es un derecho fundamental reconocido a todas las personas. Todos tienen derecho a la educación. Los españoles y los no españoles, los que vinieron en una patera anteayer y los que tienen una minusvalía, los que quieren educación artística y los que quieren enseñanzas específicas de idiomas, los que se conforman, porque no pueden otra cosa, con una educación básica. Ese era el punto de partida. Y yo entendí que desde la educación eso era posible, y a eso me he dedicado desde unas y otras perspectivas, pero también es posible desde la cultura, y es posible, cómo no, desde la literatura.
es en estos tiempos convulsos, y los tiempos son convulsos, lo fueron en el pasado reciente, pero ¿para qué describir los tiempos que en este momento estamos viviendo de ruido y furia? Y recuerden esa frase de la escena quinta de Macbeth, la vida es el cuento contado por un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. La frase es demoledora, está en Shakespeare, algunos autores la han llevado al título de una obra, como lo haría Faulkner con el ruido y la furia. Desde ese ruido y esa furia, ¿podemos hacer algo? Sí, yo creo que podemos. ¿Debemos hacer algo? Sí, creo que debemos. Es, en mi caso, contar el pasado reciente, reflexionar sobre el mismo para organizar el futuro, porque en ese futuro queremos integrar a todos los seres humanos. Recuerden la frase anterior, todos tienen derecho a la educación, los chicos y las chicas, los que vinieron ayer y los que vendrán mañana, todos tienen derecho a la educación, porque todos tienen derecho también a la cultura, tienen derecho al progreso social, a la integración en la sociedad, a convertirse en ciudadanos y ciudadanas de provecho, que reciban un salario legítimo y digno, que puedan vivir razonablemente. Eso es un poco lo que entiendo que la educación puede hacer, y es a lo que la literatura, o lo que yo entiendo de la literatura, pretende hacer, sin por ello pretender adoctrinar, sin por ello pretender convertir la literatura en mensajes de otra naturaleza distinta a los propiamente literarios. Muy bien, les decíamos que hoy el tema principal era eso, hablar de por qué la educación y la cultura deben de ir de la mano. Entonces yo le voy a remitir a él una última pregunta para ir ya entrando como al cierre del programa en lo que tiene que ver con nuestro invitado, y es, ¿qué pasaría, qué considera que pasaría si se rompe ese vínculo entre educación y cultura en una sociedad? Yo creo que ese vínculo es indisoluble. ¿Por qué? Porque accedemos a la educación cada vez desde más tierna infancia. Recuerden que la educación infantil se ha convertido ya en una etapa educativa, legítimamente educativa y no solo asistencial. Que desde la educación infantil y desde la educación básica y desde la educación posobligatoria accederemos a la cultura con todo lo que ello implica, a lo musical, a lo artístico, a lo literario, a todo ello. Gracias, Demetrio. Permítanme anunciarles que el próximo viernes 6 de abril tendremos en el Ateneo de Madrid una conferencia con el más importante investigador sobre biogenética de calidad de vida en la longevidad. 6 de abril, 7 de la tarde, Ateneo de Madrid. Y muchas gracias a Demetrio y gracias a todos ustedes. Bueno, y ya prácticamente cerrando nuestro programa, yo tengo para enseñarles esta hermosa blusa que tengo, es un diseño exclusivo desde Colombia, lo hizo la diseñadora Helen Arenas de Feromodas. Atrás están mirando la obra porque es una intervención hecha en esta hermosa prenda de mi obra, de un proyecto que se llama Fusión Moda y Arte, que lo lidera una artista colombiana llamada Rubiela Palacio y Julieta de Osa. Entonces, contarles que el arte también se lleva en prendas, también se lleva vestido. Agradecerles a todos por haber estado con nosotros, invitarlos al próximo programa, que no nos abandonen, ustedes son la mejor audiencia porque siempre están conectados con nosotros. Recuerde que Cátedra Cultural es la unión de la educación y la cultura, porque la cultura trasciende cuando se habla de educación. Juan, despídete. Sí, pues muchas gracias por su atención. Hemos traído ante ustedes a un gran escritor, a un gran conocedor del sistema educativo, a una gran personalidad, y estamos muy agradecidos por ello. Y a nuestro invitado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y desearles los mejores éxitos con su trabajo literario. Y bueno, despide la audiencia también. De mi parte, muchísimas gracias por poder compartir estos minutos reflexionando sobre la educación y sobre la cultura, sobre la literatura más concretamente. Desearles éxito en el programa. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos necesita programas como este, donde la educación, la cultura sean un foco de irradiación y de integración social. Un placer, gracias por acompañarnos en este viaje de educación y cultura en el mundo también de la literatura. Hasta pronto.